Bueno, para hablar sobre los próximos movimientos judiciales y también sobre la defensa de Julio Iglesias, vamos a saludar al abogado penalista Juanjo Espina. Muy buenas tardes, Juanjo. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Hola, Juanjo. Bueno, la novedad ya la conoces. José Antonio Choclán es el abogado que ha elegido Julio Iglesias para defenderle ante estas acusaciones. Por el perfil de este abogado, de Choclán, un abogado especialista en llegar a acuerdos con la Fiscalía. ¿Por dónde crees que podría pasar la estrategia de defensa de Julio Iglesias? Bueno, yo como abogado penalista y teniendo la suerte de conocer personalmente a José Antonio Choclán, creo que es un grandísimo compañero, un abogado posiblemente de los mejores abogados que existan en España actualmente en referencia al derecho penal. También su equipo jurídico, que cuenta con, entre otros, con Pedro Colina Oquendo, son abogados muy técnicos, con un conocimiento muy profundo de la ley, del derecho y de todo el contexto procesal, es decir, de lo que es las declaraciones judiciales, la Fiscalía, todos los trámites en los que se va a ver envuelto ahora pues tanto su cliente Julio Iglesias como las denunciantes. El hecho de manifestar que José Antonio Choclán es conocido por pactar, no sé si va a ser la opción actualmente. Lo que estoy convencido es que lo que van a ofrecer es una defensa rigurosa, técnica y con todas las garantías para su representante, en este caso Julio Iglesias. Yo lo que podría añadir es que posiblemente por una cuestión de generación entiendo que Julio Iglesias quiere asesorarse del mejor y para eso ha conseguido o ha contratado al equipo de Choclán. Si Julio Iglesias mantiene que las víctimas mienten y que está siendo él mismo la víctima, como dice, de una maldad desconocida por él, ¿no podría él precisamente querellarse contra las víctimas, buscar otra estrategia y querellarse por difamación, por ejemplo? Bueno, yo creo que en un Estado de Derecho de calidad me quedaría con algo que estabais hablando anteriormente, que es a quién creo, ¿no? Yo la creo a ella, yo la creo a él. Claro. Yo me quedaría con creer a la justicia, ¿no? Entonces yo creo que lo que efectivamente él, si demuestra que es una denuncia falsa, podría iniciar acciones penales, legales, contra las mismas por difamación, por derecho al honor o por cualquier otro procedimiento. Pero donde estamos actualmente es en una etapa muy inicial, muy embrionaria de todo lo que va a suceder después. El derecho penal y en concreto los delitos contra la libertad sexual, hay muchos matices que hay que valorar, tanto quién es el denunciante como el denunciado y el tiempo en el que transcurre para interponer esa denuncia y también elementos periféricos que podrían corroborar lo que realmente sucedió. Por lo tanto, no es un dogma de fe si una mujer denuncia, ya hay que decir yo la creo, ¿no? Claro. En España es cierto que con la declaración de la denunciante pueden condenar, pero hay que valorar muchos elementos que hoy encima de la mesa no los tenemos. Estamos acostumbrados, relativamente acostumbrados, tristemente, Juanjo, a escuchar denuncias por agresión sexual, pero aquí la Fiscalía habla también de delitos como trata de seres humanos y servidumbre. Quería preguntarte cómo de grave son estos delitos en el Código Penal y si Julio Iglesias eventualmente fuera condenado, ¿qué efectos tendría esa condena sobre una persona de 82 años? Bueno, los hechos son gravísimos. Hay que dejarle y explicar a la audiencia que las denunciantes han referido penetraciones y actos en contra de su libertad sexual que son deplorables, intolerables y de una gravedad inconmensurable. Son hechos que el Código Penal puede imponer penas de prisión por las agresiones sexuales de hasta 12 o más años de prisión, y si son dos delitos diferentes que se han cometido contra dos personas, podríamos estar hablando de un aumento bastante importante en la condena. Además, habría que analizar si ha habido esa trata, es decir, esa contraprestación económica y esa posible vulneración, por así decirlo, a la libertad individual y a la dignidad sexual de las denunciantes. Los hechos son muy graves. Las consecuencias para una persona de 82 años en España es que posiblemente si hay una condena, discúlpeme, si hay una condena habría un ingreso en prisión, si son más de 2 años de cárcel, pero estamos todavía en una situación muy inicial. Yo creo que hay que salvaguardar, por un lado, la honorabilidad de cualquier ciudadano, sea de derechas o de izquierdas, y con esto quiero matizar la presunción de inocencia, no la presunción de culpabilidad, porque lo que se recoge en nuestra Constitución todavía o de momento es la presunción de inocencia. Lo otro es típico de la Alemania nazi o de la cacería de brujas, que era la presunción de culpabilidad, que es yo pongo una denuncia y ya se presupone que es cierta. No, ahora hay que iniciar un procedimiento en donde la justicia va a hablar, en donde en España, y gracias a Dios yo que me dedico al derecho penal y en procedimientos sexuales, protegen a las denunciantes, protegen a las víctimas, y con el mero relato de las mismas, si el mismo es contundente, no hay un ánimo espurio, no hay una búsqueda secundaria, se puede enervar la presunción de inocencia y condenar. Por lo tanto, la edad de Julio Iglesias no va a ser un condicionante para que el día de mañana el tribunal, si tiene que condenar, condene, y si en su caso los hechos tienen pena de prisión, acabe yendo a la cárcel. Como hablábamos, Juanjo, hablábamos de la elección de Choclán como una posible estrategia.
eventualmente para llegar a un posible acuerdo. Con Fiscalía, quiero decir. Cristiano Ronaldo, Shakira, por ejemplo, con delitos contra la hacienda pública, pagaron mucho dinero para evitar la foto entre rejas. Me pregunto si con estos delitos tan graves que estamos escribiendo existe la posibilidad de llegar a un acuerdo económico si Julio Iglesias reconociera su culpabilidad, o en este tipo de casos la Fiscalía no podría mirar para otro lado. No, en estos casos, vamos a ver, y también en los casos en los que usted ha explicado, tanto el de Cristiano Ronaldo como el de Shakira, el pacto con la Fiscalía lleva aparejado un reconocimiento de culpabilidad, claro, y una condena penal. Por lo tanto, lo que se busca con ese pacto es: yo reconozco los hechos, reconozco mi culpabilidad, sin embargo, en esos casos en concreto, reparo el daño producido, y para evitar un daño mayor a la honorabilidad o a la imagen, en este caso podría decir de Shakira, pues decide llegar a un acuerdo para evitar esa pena de banquillo, esa fotografía que podría ser bastante lesiva. Pero también hay muchos otros supuestos, como el de Xabi Alonso, el de Carlo Ancelotti, en donde no se quiso llegar a un acuerdo y en donde se discutió la inocencia de su cliente. En el caso de Choclán, yo no quiero referir ni adelantar cuál va a ser su estrategia de defensa, pero yo creo que, conociendo al cliente, en este caso Julio Iglesias, que es una persona con una honorabilidad y hasta la fecha intachable, muy querida por muchas personas, yo creo que si ha contratado a Choclán no va a ser para llegar a un acuerdo, sino para todo lo contrario, defender su inocencia y su honor, cueste lo que cueste. Juanjo, y si en lugar de llamar a Choclán hubiera llamado a Juanjo Espina, ¿cuál habría sido tu estrategia? ¿Qué le aconsejarías a Julio Iglesias? Pues yo creo que la misma que la que está realizando ahora mismo el compañero Choclán, es decir, tú tienes que ser dueño de tus palabras, por eso el comunicado 3 días después, un comunicado escueto, sucinto, riguroso, no digas de más, no digas de menos, niega los hechos, por supuesto, si esto es así, y vamos a conocer algo que yo creo que la defensa está también reclamando: cuál es la denuncia. A mí, como abogado penalista, me suena raro, lo decíais antes de ir a la mesa, una investigación periodística de 3 años. Yo siempre le digo a mis alumnos en la universidad: cuando hay un delito hay un muerto en el armario, no es necesario estar buscando al muerto durante 3 años. Si hay muerto, está ahí en el armario. Entonces, yo quiero hacer hincapié en este aspecto. 3 años de investigación para una agresión sexual. Nosotros, cuando llevamos procedimientos contra la libertad sexual, por desgracia, las víctimas de este tipo de delitos, en la mayoría de los casos, no en todos, ponen la denuncia inmediatamente por el shock, por el trauma, por el dolor, por la experiencia vital tan dolorosa que han sufrido. Es comentarla a un tercero o poner en manos de las autoridades para que investiguen. 3 años después, ¿qué ha ocurrido durante esos 3 años? ¿Han seguido yendo a ver al señor Iglesias? ¿Han tenido una relación contractual? Lo apuntaban encima de la mesa. La desconozco, pero todos estos elementos y toda la prueba periférica que se pueda intentar hacer valer de un lado y de otro van a ser determinantes para intentar averiguar qué es lo que realmente sucedió. Juanjo, tú hablas como abogado, permíteme que te hable yo ahora como periodista. Una investigación periodística de 3 años lo que revela es precisamente que el trabajo de los periodistas ha sido intenso en la búsqueda de pruebas, en la búsqueda de testimonios que corroboren el testimonio de los testigos. Es decir, creo que los periodistas han tardado 3 años porque han intentado hacer muy bien su trabajo, más allá del momento en el que se hayan producido las denuncias, que además ya sabemos por casos previos que muchas veces las denunciantes necesitan tiempo para adquirir la fuerza necesaria para encontrar el momento de hacer esas denuncias. En cualquier caso, mientras Julio Iglesias prepara su defensa, nosotros aquí seguimos conociendo, perdona Juanjo, es que vamos a seguir, te voy a seguir haciendo preguntas, seguimos conociendo nuevos detalles sobre las denuncias contra él. Sí, según ha publicado el diario.es, una de las ex trabajadoras que denuncia presuntas agresiones sexuales por parte de Julio Iglesias ha explicado cómo el cantante hacía comentarios sobre lo que pasaría si ellas contaban lo sucedido. Decían de que Iglesias les decía que si hablaba nadie les iba a creer. Siempre decía como que si tú hablas mal de mí, nadie te va a creer, porque él era Julio Iglesias y tú eras don nadie. Yo le pedí a él, cuando me iba, una constancia de trabajo, y me dijo que no, porque yo no iba a tener ningún beneficio de haber trabajado con él. Yo no iba a usar su nombre para tener mejores oportunidades en la vida. Juanjo, tú has asistido y has trabajado en muchos juicios relacionados con personalidades mediáticas. Me pregunto si este poder que ofrece el hecho de llamarse Julio Iglesias, de ser la figura que es Julio Iglesias, esa figura mediática y como tú has dicho, hasta el momento aparentemente intachable, ¿crees que es una ventaja a la hora de afrontar un proceso judicial? Vamos a ver,
Yo como abogado penalista tengo que decir, y también para la audiencia, que en España el que la hace al final la paga y que da igual te llames como te llames, y es un éxito de nuestro Estado de Derecho, lo hemos vivido en nuestro país, como miembros de la Casa Real han acabado en el banquillo de los acusados, que algo sería inédito en otra democracia. Por lo tanto, el hecho de decir que una víctima de un delito por parte de una persona de poder no va a tener la capacidad o la fuerza para denunciar, es posible que esa persona tenga esa situación, pero yo invito a que se ponga cualquier tipo de denuncia, que en España hay grandes fiscales, policías que van a acompañar a las víctimas y a las denunciantes en este tipo de delitos. Hago un hincapié, es verdad, y puedo coincidir incluso con algún analista en la mesa, que si tú tienes una capacidad económica para defenderte en un proceso judicial, pero no en este en concreto, sino en cualquier otro procedimiento, pues vas al juicio con mayores armas que cualquier otro ciudadano que no tiene esas capacidades. Estoy hablando de puedes pedir periciales, puedes pedir informes, puedes valerte de todos los elementos necesarios de la defensa, que es verdad que un ciudadano medio no puede tener acceso a los mismos. Pero, si me lo permites, también quería hacer una reflexión a lo que estábamos hablando antes de la investigación periodística. Yo felicito a los compañeros que han desvelado esta noticia y no quiero poner el foco sobre la investigación periodística. Quiero poner el hecho como abogado penalista en el relato de esa investigación periodística. Y en el relato a lo que me refiero es que, y era lo que yo quería intentar comunicar anteriormente, es que cuando una mujer o existe un delito contra la libertad sexual, existen elementos periféricos que corroboran que esta sucedió porque ocurre en un ámbito de intimidad entre el agresor y la víctima. Y estos elementos periféricos, como bien apunta, son informes médicos, terceras personas a las que les hemos contado y sobre todo y ante todo qué es lo que sucedió después de ese acto sexual. Yo tuve la suerte y el honor de defender a un congresista, un diputado nacional de Vox, que sufrió un delito, una denuncia de agresión sexual y acabó siendo absuelto. En este caso la denunciante, después de cometer el acto, se fue con las amigas, en los comentarios de WhatsApp pues hacía comentarios jocosos, y estos son los elementos, esta es la letra pequeña que cualquier abogado penalista que busque salvaguardar la presunción de inocencia de su cliente y la busque la verdad, va a tener que intentar buscar, es decir, buscar qué elemento no es verosímil en la denuncia para que la misma quede desvirtuada. Pues veremos, Juanjo, usando tu misma terminología, de qué letra pequeña disponen las víctimas para demostrar las acusaciones y cuál es la letra pequeña que maneja Julio Iglesias. Me gustaría traer el tema, con tu permiso, a la mesa, porque mientras hablábamos, igual escuchabas el rumor de Pablo Echenique comentando por lo bajini cada una de las cosas que decías. Entonces me gustaría, Pablo, que si quieres puedas hacer algún comentario. Es que son muchas cosas. Bueno, elige una. Mientras hablamos de esto, se ve un vídeo en el cual Julio Iglesias agrede sexualmente a Susana Jiménez en directo, porque en 2026 ya sabemos que agarrar la cabeza de una mujer y darle un beso no consentido en la boca es agresión sexual. En directo, en directo. Eso hoy en día es delito. Hoy en día es delito. Es delito, sí. Bien, ahí lo estamos viendo cómo lo comete con total impunidad. Se decía 3 años. Claro, es que una agresión sexual es un delito que se produce normalmente en la intimidad. En la intimidad. Por eso a veces el testimonio de la mujer basta para condenar. Por eso, la palabra de la víctima contra la palabra del presunto agresor. Y por último, muy brevemente, la verdad judicial no es la verdad, es otra cosa. Porque si decimos que la verdad judicial es la verdad, entonces ningún juez jamás en la historia de la humanidad se ha equivocado. Y eso un niño pequeño sabe que es mentira. Hemos visto películas donde se condena a inocentes y se deja libre a culpables. Una cosa es... Pero no me digas que eso pasa también en la vida real. A lo mejor. Hombre, eso pasa en el mito fundacional Pensaba o la que solo en las fundacional películas. de nuestro tiempo, que es el Nuevo Testamento, ¿no? Claro. Cristo fue condenado injustamente y eso demuestra que los jueces no siempre son. Pero también, por hacer un matiz, decía Juan Ospina que no hay esas pruebas o que tendrían que buscar si no existen. Esa investigación precisamente ha tardado 3 años porque en ella hay informes psicológicos de las víctimas que han acudido al psicólogo para sanar esas heridas provocadas por esos presuntos
abusos sexuales. Entonces, discernir la verdad o la mentira va a ser muy difícil, pero hay un informe psicológico que dice que esas mujeres han tenido secuelas de abusos sexuales. Sí, están también los informes médicos de las revisiones a las que se les sometía, que no entra dentro digamos, del abuso sexual directamente, pero que también dibujan un modus operandi. Y pueden aparecer más víctimas. Por supuesto, por supuesto. Además estamos hablando de un caso del año 2021. Los vídeos que estamos viendo son de los años 80, finales de los 80, principios de los 90. Un modus operandi. Bueno, entonces, no descartemos. Esperanza. Es muy verdad lo que dices tú, que los vídeos son de hace tiempo. Sí. Hoy en día yo veo que hay chicos jóvenes entre 17 y 20 años que están aterrados, porque hasta ahora el inicio de una relación de un chico con una chica que le gustaba, siempre la tomaba la iniciativa el hombre, ahora ya no se atreve. ¿Sabes cuál es el problema, Esperanza? Que también hay mujeres que están aterradas. Ya, ese es el verdadero problema, que las mujeres estén aterradas. No te digo que no, siempre, pero en realidad, hermana, yo sí te creo, lo que dice es lo que a veces está ocurriendo aquí con Julio Iglesias, que una mera denuncia hace que le condenemos. Yo no le condeno a Julio Iglesias, y aquí en esta casa he dicho que yo le concedo la presunción de inocencia también a Ábalos. No, y nosotros a que no Julio, quiere decir que no sea la Iglesias. verdad, es nosotros podemos condenar a alguien que ha sido condenado por la justicia. Lo demás, que podemos condenarle también, pero es una opinión. Entonces, desde mi punto de vista, no sé si os divierte oír lo que decía Catherine Deneuve, que lo he leído a propósito de esto. Catherine Deneuve, una de las actrices más guapas de mi época, que sigue guapísima, y es mayor que yo, no te digo, dice que ella iba a muchas cenas y a muchas comidas y que a veces el tío de al lado le tocaba la rodilla. Y dice, la mayoría de las veces yo le dirigía una mirada y era suficiente para que quitara. Y otras, pues le dejaban a ver qué pasaba. Bueno, hay gente que se refugia, hay gente que está pensando, bueno, eran comportamientos de otros tiempos, antes esto se valoraba de forma distinta, pero no olvidemos que las denuncias son del año 2021. Por encima de todo. Pero es que aquí, mientras aquí estábamos con mascarilla, ¿cómo se llamaba el de la Federación de Fútbol? Rubiales, vamos, ha sido un escándalo. Pero es que además una violación múltiple. Este o algo argumento así, de eran otros tiempos, en el Garrote Vil, cuando se ejercía el Garrote Vil, también eran otros tiempos, y no por ello no tenemos que decir que era una aberración. O sea, esto no se puede juzgar el pasado con ojos de presentes. Hombre, sí. No me compares eso con el Garrote Vil. Con agresiones sexuales no lo voy a comparar, pero una agresión sexual en directo. Bueno, los dos te agarraban por el cuello bastante fuertemente, parece ser. Exactamente. Julio y el Garrote. Y no te digo ya en la guillotina. Juanjo, perdona, has escuchado la opinión de la mesa, me gustaría que cerraras tú. Pues te lo agradezco muchísimo. Yo creo que puedo coincidir con el señor Echenique. La verdad de lo que realmente sucedió no lo sabremos ni los jueces muchas veces ni los abogados. Es decir, y de ahí trata precisamente el proceso judicial para intentar reconstruir lo que realmente sucedió, para acercarlo lo más posible a lo que ocurrió, ¿no? Yo me quedaría con que habría que salvaguardar la presunción de inocencia siempre, la honorabilidad de las personas y un matiz en relación a los informes médicos. No es lo mismo un informe clínico a un informe forense, y hay varios procedimientos en donde encontramos informes de sanidad en donde se puede relatar un hecho traumático, pero hay que analizar si ese informe viene a reconocer o a recoger una vivencia más allá de la simple manifestación verbal de la persona que lo está refiriendo. Por eso creo que estamos en un momento muy inicial del procedimiento, hay que ser muy prudente, apoyar siempre a cualquier denunciante o víctima de un procedimiento contra la libertad sexual, pero no olvidar que la presunción de inocencia es una garantía de todos en un Estado de derecho de calidad. Sin duda, y nosotros en este programa también mantenemos esa presunción, pero me gustaría preguntarte, Juanjo, y esta quizás es una duda tonta, pero en casos como este, donde los que, como ha dicho Pablo Echenique, al final es la palabra de la víctima contra la de un presunto agresor, ¿existe algo parecido a la presunción de credibilidad? ¿Existe la presunción de credibilidad de la denunciante? ¿Es la pregunta? Sí, sí. Hermana, yo sí te creo. No, pero me refiero si legalmente. Sí, no es que no lo he escuchado muy bien por Sí, presunción de credibilidad de la víctima, disculpe. Claro, el Tribunal Supremo lo que viene a referir es que si la denuncia es sólida, persistente, es verosímil y, lo más importante, no hay un ánimo subjetivo, secundario, un ánimo espurio, pues puede ser creíble para enervar la presunción de inocencia. Por eso el abogado penalista lo que tiene que hacer es destruir, o ha habido sexo o no ha habido sexo, y si ha habido sexo, decir que ha sido con consentimiento, es lo que va a buscar la defensa, es cómo hacer probar esa realidad. Y para ello
pues eso es lo que hemos hablado anteriormente, los informes médicos, Claro. los testigos, qué hizo Las ella pruebas. después de esa supuesta agresión. Muy bien, Juanjo, pues muchísimas gracias. un Juanjo momento, Ospina, un abogado momento. penalista. Pere quiere, Un seguro momento, que viene la pregunta seria ahora, por Sí, fin. es que... Cuidado. Pero no me pinchéis a mí, mantén el plano de Pablo, por favor. Cuidado, Uf, Juanjo. miedo me da. Sois familia, o sea... ¿Verdad? Es que creo que no me está viendo él. O sea, Juanjo, tú eres Pablo si hubieras Yo sido estoy viendo abogado, ahora o sea, es mismo. increíble. Dejad de disimular. Sois familia. Bueno, Adiós, primo. que luego nos vemos en casa de la tía. Gracias, Juan. Un abrazo fuerte. Que vaya bien. Míralos, míralos.